Cuba es el país donde lo absurdo es normal y lo normal es sospechoso. Hoy te traigo 7 curiosidades, datos, hechos que hemos y que estamos viviendo los cubanos muy random, pero estoy segura que si no eres cubano te van a sorprender. Y si lo eres, pues tal vez desconozcas alguno. Así que te invito a que me acompañes en este video que está muy pero muy interesante. Definitivamente en Cuba lo real supera la ficción. Comenzamos. Cuba es mundialmente conocida por la calidad excepcional de sus puros, pero ¿sabes cuánto puede llegar a costar una caja de habanos? ¿O cuánto cuesta el puro más caro? Habanos S.A. es la compañía que comercializa todas las marcas de habanos a nivel mundial y el tabaco insignia es el Cohiba Veique. La línea de estos puros premium tiene 4 formatos actualmente. Por cierto, el último formato, el más actual, fue presentado en el Festival del Habano de este año 2025. Aquí les muestro el precio de una caja de 10 puros. Y el Cohiba Veique 58, que es el formato más actual, cuesta 350 francos. De hecho, en el Festival del Habano de La Habana de este año 2025, que me he quedado fría con las imágenes que verán a continuación, un festival lleno de lujos, de glamour, de abundancia, muy contrastante, por cierto, con la Cuba actual. Y de hecho, en el Festival del Habano de La Habana de este año se subastó un humidero, entre otros, con incrustaciones de nácar, blindado en oro y enchapado en ébano, fabricado a mano en madera de cedro, con 400 habanos de la línea Veique. Fue vendida en nada más y nada menos que, suenen tambores, en 4.6 millones de dólares. Un récord histórico de ventas de un humidor. La libreta de racionamiento aún sorprende a todo el que no sea cubano. Y se suponía que cuando fue establecida en el año 1962, que iba a regular los productos alimenticios para que todos fueran distribuidos equitativamente. Y sí, en sus primeras décadas, la libreta de racionamiento era sinónimo de abundancia regulada. Incluía desde carnes en conservas, carnes frescas, hasta incluso aseo y calzado. Hoy en día la libreta vende muy poquitos productos, incluso con meses de retrasos. Ahora les voy a mostrar lo que se vendió en el mes de agosto. Y este es el aspecto de la libreta de racionamiento cubana. Y en el mes de agosto solamente se vendió 1 libra de azúcar cruda por persona. Nosotros somos 2, por eso dice 2. Pueden ver, no hay nada más. En cambio, en el mes de julio se vendió 1 libra de azúcar, al igual que en el mes de agosto, pero también se vendió un paquete de café y 4 libras de arroz. Pero en el mes de agosto solamente se vendió 1 libra de azúcar prieta o azúcar cruda por persona. Se suponía que además de eso deberían haber vendido arroz, granos, aceite, azúcar refina, sal, se vende algún mes sí y otro no, pastas alimenticias, café y fósforos, pero solamente se vendió 1 libra de azúcar prieta. La leyenda negra que se cierne sobre la prohibición rockera y la censura de los Beatles es que su música era cantada en inglés, sí, el idioma del enemigo, y que el rock era su manifestación más conocida. El cuarteto británico se censuró entre 1960 y 1970, mientras el mundo bailaba a ritmo de la maníaca obsesión de los Beatles. Y este no fue el único absurdo de censura. También Julio Iglesias, Roberto Carlos, José Feliciano y una larga lista de cubanos que optaron por el exilio, como Celia Cruz. ¡Azúcar! El saxofonista Paquito de Rivera
el trompetista Arturo Sandoval, Gloria Estefan, Willy Chirino. Y esta pausa es para decirte que si te está gustando este video, no olvides regalarme un like y suscribirte si no lo has hecho. Recuerda que gracias a ti se hace este contenido, así que apóyame. Antes del 2008, los cubanos no podían vender sus casas, solo permutarlas. Por primera vez en más de 50 años, los cubanos pudieron vender y comprar casas de forma particular. En el 2008 también se levantaron algunas prohibiciones excesivas, como que se le empezó a permitir a los cubanos comprar y vender sus autos, también hospedarse en hoteles, rentar autos e incluso se permitió comprar líneas para teléfonos móviles, aunque inalcanzables en aquellos momentos para la mayoría de los cubanos por sus altos precios. Y seguimos con ETEXA para esta quinta curiosidad. El internet a través de los datos móviles llegó en el año 2018, un poco tarde, ¿no? Pues vas a sorprenderte con el costo en aquel momento. 1 gigabyte costaba nada más y nada menos que 10 CUC, el equivalente en aquel entonces a unos $10. Imagínate, por 1 gigabyte tenías que pagar $10. Después comenzaron los planes combinados, que recuerdo que fueron muy aceptados por la población cubana, que podías recargar tu celular con saldo para llamadas, para SMS y también para datos móviles, o sea, todo combinado o un 3 en 1. Pero lamentablemente la suerte del cubano dura muy poquito. En abril de este año se puso límite al internet. Sí, los cubanos nada más podemos recargar el celular con 360 pesos al mes, que da para 6 gigabytes. Es prácticamente nada. Si se quiere más, se tiene que tener saldo previamente en el celular o pues a través de amigos, familiares, de seres queridos que recargan el celular. O sea, el cubano que no tenga ningún familiar en el exterior puede recargar solamente su celular una vez al mes con 360 pesos y si lo usa para internet solamente puede comprar 6 gigabytes. Y nada, que el internet a Cuba llegó extremadamente tarde, es lento, caro y para colmo, ahora también es limitado. La primera bombilla eléctrica fue desarrollada por Thomas Edison en 1879, pero en pleno siglo XXI los cubanos no podemos ni siquiera encender un bombillo en la mayoría de nuestras noches. Los constantes cortes de electricidad son a diario. Yo nací en el 93, en pleno periodo especial, según me relata mi mamá. Tenían solamente 2 horas de electricidad al día, le llamaban alumbrones. Después la cosa mejoró un poco, pero hace 4 años nos están dando con la vía y el cinto. Hay zonas en Cuba que están 20 horas y más sin corriente. Imagínense todo un día sin electricidad. Es algo que se dice, pero tienes que vivirlo para realmente sentir la frustración que se siente. Y ya hemos vivido 3 apagones masivos, que incluso hemos estado más de 80 horas sin electricidad, 80 horas seguidas. Uno quiere explotar y al parecer es algo con lo que tendremos que lidiar porque no se le ve una solución a corto plazo al menos. La grave crisis que vive el país ha provocado un éxodo récord de ciudadanos. Imagínense que entre el 2022 y 2023 Cuba perdió nada más y nada menos que el 18% de su población. Y esto se debe principalmente a la migración. En el año 2024, según datos oficiales, Cuba perdió 300.000 habitantes. Actualmente en la isla, más de un cuarto de la población tiene 60 años o más. Y este es el único grupo poblacional que crece. También en 2024 se registró la cifra más baja en décadas de nacidos, 71.000, evidenciando que las cubanas en etapa fértil pues deciden postergar la maternidad o no ser madres. Definitivamente, como decía al inicio de este video, en Cuba lo real
supera la ficción. Así que te invito a que me escribas en los comentarios cuál es el hecho, la curiosidad que más te sorprende de Cuba, de estas 7, o si hay otra que te sorprende más y no fue mencionada, te invito a que me respondas en los comentarios.